tus hijos, ¿no es cierto?, de las personas que están cerca tuyo, ¿no? Y podés convertirte, ¿no es cierto?, como esta mujer, como esta Esther, ¿no es cierto?, cambiar generaciones, porque ella cambió generaciones, ¿no es cierto?, en ese momento, ¿no? Y nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Si nos ponemos en las manos del Señor, si dejamos que Dios ministre en nuestro corazón, ¿no es cierto?, si dejamos de quejarnos, ¿no?, dejamos la queja de lado y empezamos a agradecerle a Dios, decirle, Señor, gracias, porque tengo que hacer esto. Aunque sea uno, ¿no es cierto?, en tu familia, uno nada más, que sea un hijo o una hija de Dios, ponete contento con que Dios usa tu vida para poder conquistar los tuyos, ¿no? Para que ellos puedan llegar al Señor. Darle gracias a Dios porque Él los usa, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos, ¿no es cierto?, llegar al corazón de la persona perdida, ¿no? Entonces tenemos que darle, Señor, gracias, y dejar, ¿no es cierto?, la queja de lado. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Entonces, como les decía recién, Dios levantó en ese tiempo a Esther para revertir la historia de ese tiempo, esa naturaleza, ese cambio. No es solamente para que lo puedas, ¿no es cierto?, mirar, ¿no es cierto? Ella salvó generaciones tras generaciones, como les dije recién, ¿no es cierto? Nosotros conocemos, ¿no es cierto?, el nombre de Esther. Creo que todos conocen el nombre de Esther en la Biblia, ¿no? Dios levanta a una mujer para cambiar la historia, ¿no? Qué hermoso cuando el Señor tiene un plan precioso para nosotros, ¿no? Y qué hermoso cuando nosotros podemos cambiar una historia, ¿no? Y qué hermoso, ¿no es cierto?, que tu nombre sea reconocido, ¿no?, tras las generaciones, ¿no? Cuando pasan las generaciones, que digan, esa es mi abuela que oraba, esa es mi abuela que clamaba por mí, esa es mi abuela que clamaba por la familia, y gracias a ellas estamos en el camino del Señor. Qué hermoso que es eso, ¿no? Que tu nombre sea reconocido tras tus generaciones. A veces no nos damos cuenta, ¿no es cierto?, y oramos ahora en el presente, pero no sabemos lo que podemos hacer más adelante, ¿no es cierto? No sabemos lo que podemos hacer con nuestras generaciones, ¿no? Entonces es bueno, ¿no?, darle gracias al Señor, ¿no? Dios es bueno, Dios levantó a las mujeres. Quería decirte algo importante, tú eres esa mujer, ¿no? Si tú lo crees, ¿no? Tú eres esa mujer que puede clamar, ¿no es cierto?, no solamente por su familia, sino por tu barrio, sino por un pueblo, ¿no? Ponernos en las manos del Señor y decir, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer en este lugar, Señor? ¿Cómo puedes usar mi vida, Señor, no? Ser apasionados y tener ese corazón de siervo, de servidor, ¿no? No solamente, no todos estamos, ¿no es cierto? Dios no nos hizo a todos con un propósito, ¿no? Pero no todos estamos, ¿no es cierto?, para predicar en un altar, ¿no es cierto? Todos tenemos diferentes propósitos, pero todos somos herramientas en las manos de Dios, ¿no? No quiere decir que uno es más y otro es menos. No, somos todos importantes ante los ojos del Señor. Nosotros tenemos que tener ese corazón dispuesto de decir, heme aquí, Señor, aquí voy, ¿no? Cuando el Señor nos envía a mi esposo y a mí a la ciudad de La Quiaca, no sabíamos cómo era ese lugar porque nunca habíamos ido. Pero cuando llegamos ahí, nuestro corazón se llenó de tristeza, ¿no? Porque era un lugar de tanta opresión, un lugar tan desértico, ¿no es cierto? Todo desierto, todo tierra, todo feo lo veíamos, ¿no? Y decimos, Señor, ¿dónde nos enviaste? ¿Por qué nos enviaste a esta tierra? No entendíamos, ¿no es cierto? Pero nosotros solamente tenemos que dejar guiarnos por el Señor. Muchas veces no vamos a entender los planes de Dios. No vamos a entender lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, pero debemos obedecer al Señor. Debemos obedecer en lo que el Señor nos pone, donde el Señor nos envía, ¿no? Por eso nunca tenemos que, ¿no es cierto?, arriesgarnos, ¿no es cierto?, digamos, de amar, por ejemplo, una tierra y no quieres irte, ¿no? No quieres irte, ¿para qué? Para cumplir la voluntad del Dios, ¿no? Nosotros tenemos que decirle, Señor, sí, donde Él nos quiere enviar, ¿no es cierto? Porque como decía recién mi esposo, es verdad, nosotros somos luz, nosotros somos sal, y a donde vamos tenemos que transformar, llevar el reino de Dios en cada lugar donde el Dios nos envía, ¿no? Y creerle a Dios, porque muchas veces no nos sentimos preparados, ¿no? Muchas veces nos sentimos
chiquititos. Muchas veces decimos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puede Dios usar mi vida, no? Pero si Dios te levantó con un propósito, es porque Él te va a ayudar, es porque Él te va a guiar, ¿no es cierto? Entonces no tenemos que sentirnos así chiquititos, tenemos que decirnos, Señor, nos enviaste a esta tierra, nos enviaste a este lugar, ayúdame, ¿no es cierto?, a conquistar, ¿no es cierto?, esta tierra. Ustedes, la mayoría que conocen, ¿no es cierto?, a mi esposo, saben que él es un hombre que habla demasiado, no puede parar de hablar, ¿no? Y bueno, y en esta tierra la gente no habla. No habla y se ponen muy nervioso él, ¿no? Entonces, vos le preguntás algo a la gente y no te contesta, te miran, son así, es su cultura, ¿no? Y bueno, al principio te pone muy mal, ¿no es cierto? Se ponía muy nervioso porque no entendíamos por qué no hablaba, pero ahora entendemos que es la cultura de ellos, ¿no? Que nosotros tenemos que conquistarlos a ellos, ¿no es cierto? No nosotros hacernos a la cultura de ellos, ¿no? Sino que ellos puedan entender el reino de Dios y puedan entender, ¿no es cierto?, que nosotros fuimos con un propósito, ¿no es cierto?, a esa tierra y le creemos a Dios, ¿no? Le creemos lo que Dios va a hacer en ese lugar, aunque nuestros ojos a veces no puedan ver nada, pero el Señor sabe, ¿no? El Señor conoce a cada uno de nosotros, el Señor conoce a mi esposo, me conoce a mí y sabe por qué nos envió a ese lugar, ¿no? Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Como le decía recién, pero la gracia de Dios estaba sobre Esther. Cuando Esther se presentó al rey, dice la Biblia, que el rey recibió a Esther. Le creyó a Esther. El rey hizo ¿qué? Un nuevo decreto, ¿para qué? Para proteger a los judíos en el reino de Persa. A todas las familias de los judíos fueron salvos por causa de ¿quién? Por causa de una mujer que se levantó en fe, por causa de Esther, ¿no? Esther no solamente salvó a los judíos, sino ella después salvó ¿a qué? A muchas generaciones, ¿no? Esther no solamente salvó el linaje, ¿no es cierto?, de los judíos, sino muchas generaciones adelante, ¿no? En este tiempo, ¿no es cierto?, de luto, ¿no es cierto?, la familia de los judíos no tenían esperanza, pero la gracia de Dios cayó sobre la vida de Esther, ¿no? Para salvar todas las familias. Quiero decirte que la gracia de Dios está sobre tu vida, sobre cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, creerle al Señor cuando quiere el Señor usar tu vida con propósito. Creerle a Dios, decirle, sí, Señor, ayúdame y hacerlo, ¿no es cierto? Porque muchas veces no le creemos a Dios cuando Dios nos habla o cuando Dios nos da una promesa, ¿no? No le creemos porque muchas veces no vemos el cumplimiento de la promesa. Pero ustedes tienen que entender, ¿no es cierto?, que cuando nos habla Dios, ¿no es cierto?, a través del apóstol o a través de algún profeta, nosotros tenemos que caminar bajo la promesa esa, ¿no? ¿Para qué? Para que se cumpla. Porque muchas veces decimos, se equivocó el apóstol o se equivocó la profeta, no me habló de parte de Dios y no se cumplió. Pero es que vos no caminaste bajo esa promesa, tenés que arrebatar la promesa del Señor para tu vida, ¿no? Y muchas veces nos enojamos, ¿no es cierto?, porque una palabra, ¿no es cierto?, profética que nos entregaron no se cumplió. Pero nosotros ahí tenemos que trabajar sobre esa palabra. Si el Señor te dice, ¿no?, que tenés un ministerio sobre tu vida, ¿no?, para ser pastor, evangelista, todo, ¿qué tenés que hacer? ¿Quedarte sentado? Tenés que trabajar sobre eso. Tenés que prepararte para que venga el cumplimiento de la promesa. Porque no te puedes quedar sentado así, no voy a hacer nada, va a venir. No es así mágicamente, ¿no? Vos te tenés que preparar. ¿Para qué? Para que ese cumplimiento de la promesa se cumpla, para que Dios cumpla lo que nos habló, ¿no? Porque si no estamos preparados, por más que tengamos una promesa de Dios sobre nuestras vidas, no se va a cumplir. Porque Dios quiere que nosotros estemos preparados para recibir las promesas del Señor, ¿no? Para recibir eso, ¿no? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Como les decía recién, ¿no? Dios va a usarte ¿para qué? Para detener toda maldición, ¿no es cierto? ¿De qué? De tristeza. Dios va a usarte para detener toda maldición de luto, para detener todo aquello que vos no comenzaste en tu vida, ¿no? Pero te va a poder usar para detener eso, ¿no? Para detener maldiciones generacionales, ¿no? Porque nosotros nacemos bajo maldición, ¿no? Cargamos con eso, ¿no? Y tenemos que, ¿no es cierto?,
ayudarnos para que, para poder ser libres, ¿no? Y poder ayudar a otros, ¿no? Para que puedan ser libres, ¿no? Decirle al Señor, ayúdame, Señor. Los judíos habían dejado a los enemigos habían dejado de atormentar a los judíos y la tristeza se había convertido en alegría y el día de luto se había convertido en ese día, ¿en qué? En celebración. Si nosotros leemos, ¿no es cierto?, el libro de Esther, los judíos estaban ¿en qué? En un grave problema. En un grave problema porque había un decreto sobre sus vidas, ¿no? Y nosotros sabemos que el rey cuando hacía un decreto no se podía revocar ese decreto, ¿no? Entonces Dios tuvo que levantar a una mujer, ¿no? Una mujer en fe, ¿no? Una mujer que le creyera al Señor, una mujer que peleara, ¿no es cierto?, por su pueblo, ¿no? Eso es lo que debemos hacer nosotros, cada uno de nosotros, pelear, ¿no es cierto?, pelear las batallas que el Señor nos presenta adelante, ¿no es cierto?, pelear por nuestra familia, pelear por aquellos que están perdidos, aunque nuestros ojos absolutamente no vean nada. Pero creerle al Señor, decir, Señor, así como yo llegué al Señor, así, Señor, como vos me sanaste, Señor, así como vos me restauraste, Señor, puedes hacerlo con los míos también, ¿no? Creerle a Dios que pueden llegar a través de nosotros, ¿no? A través de nuestro clamor, a través de nuestra oración, ¿no? Porque nosotros tocamos el corazón de Dios y la palabra de Dios dice, tú y tu casa serán salvos, ¿no? Y eso es una promesa de Dios y tenemos que creerle esa promesa a Dios de que tú y tu casa serán salvos, ¿no? A veces puedes tener un hijo descarriado que no está en los caminos de Dios, pero decir, Señor, profetizar sobre tu hijo, ¿no? Declarar sobre tu hijo, ¿no? Lo que Dios te habló algún día sobre él, ¿no? Decir, Señor, vos me hablaste esto sobre mi hijo y se va a cumplir lo que vos dijiste, ¿no? No creerle a Satanás, no creerle, ¿no es cierto? Cuando él viene, nos habla, ¿no es cierto? Nos atormenta, ¿no? Y quiere sacarnos de los planes de Dios. Señor, yo declaro sobre la vida de mi hijo, ¿no? De que vos vas a hacer esto, de que vos vas a hacer lo otro, ¿no? No bajar los brazos, no cansarte, porque muchas veces nos debilitamos, muchas veces nos cansamos y no queremos seguir, ¿no es cierto?, luchando por nuestro hijo, ¿no? O por nuestro esposo, por quien fuera, ¿no? Pero tenemos que seguir adelante creyendo en el Señor, ¿no es cierto? Y siempre pedirle a Dios fuerzas, renueva, Señor, mis fuerzas para poder seguir adelante, para poder seguir clamando, ayunando, ¿no es cierto?, orando, perseverando, ¿no? Es lo que el Señor quiere, ¿no es cierto? Por eso somos sus hijos, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Me entienden? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Como les dije recién, los judíos tenían un grave problema, ¿no? No tenían esperanza en ese tiempo. Los persas habían conquistado el pueblo judío. Ellos estaban debajo del reinado de Persa, ¿no? Y había un hombre llamado Amán. Este hombre, Amán, era la mano derecha del rey de Persa. Amán era un hombre orgulloso. Este hombre, Amán, quería que todos se postraran a los pies de él, que lo adoraran a él, ¿no es cierto? Tenía mucho orgullo. ¿Por qué? Porque era la mano sustituta del rey, porque estaba al lado de él, ¿no? Y él quería que todos hicieran eso, ¿no? Cuando él pasaba, todos tenían que, ¿no es cierto?, postrarse ante los pies de Amán, ¿no? Gracias, Señor. Bendito seas, Jesús. Él quería que todos se postrasen delante de él. En la casa, cada vez que Amán aparecía, todo el mundo tenía, como que les dije recién, postrarse delante de él. Pero había un hombre que tenía temor de Dios y ese hombre era Mardoqueo, ¿no? Él se rehusaba postrarse delante de ese hombre Amán, ¿no? ¿Por qué? Porque este hombre creía en el Señor, creía en Dios, entonces no hacía lo mismo que hacían los demás. Muchas veces hacemos las cosas por temor y nos equivocamos. Nosotros no tenemos que tener temor de nada, porque somos hijos e hijas de Dios, ¿no es cierto, no? Entonces, como dice el Señor, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino del Señor. Y no tenemos que tener temor, que nadie nos amedrente, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que confiar en el Señor, así como hizo este hombre, Mardoqueo, ¿no? Que no se iba a postrar delante de este otro hombre. ¿Por qué? Porque creía en Dios, ¿no es cierto? Creía en el Señor y no iba a hacer eso, porque sabía que eso era idolatría, ¿no? Entonces no lo quería hacer. Gracias, Jesús. Entonces Amán estaba furioso. Entonces él tomó la decisión de matar ¿a qué? A todos los judíos. Eso era porque Mardoqueo, ¿qué?
era judío, ¿no? Entonces, como les decía recién, ¿no? Que decía en el libro, de Esther, como los días en los que los judíos tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que la tristeza se les cambió en alegría y el luto en el día bueno, y que lo hicieron días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dávida a los pobres, ¿no es cierto? Como dice este libro, en ese momento estaban sufriendo, ¿no? En ese momento estaban en tristeza, en ese momento estaban en luto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden estar en tristeza, ¿no? ¿Cuántos de ustedes pueden estar en luto, ¿no es cierto? Sentirse mal por algún problema, ¿no es cierto? Por algo que les aflige, ¿no es cierto? Y en vez de buscar al Señor, ¿no es cierto? Buscar el rostro de Dios, pedirle al Señor guía y dirección, nos alejamos de Dios. Nos apartamos porque nos sentimos afligidos, nos sentimos que no podemos con la carga, ¿no? Y nos alejamos de Dios. Y ahí, cuando nos alejamos de Dios, viene mucho más fuerte Satanás a atacar nuestra mente, a atacar nuestro corazón. Entonces nunca tenemos que alejarnos del Señor, sino creer en Dios, decir: Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame la fortaleza para poder seguir adelante, ¿no? A pesar de cada problema que nosotros podemos tener, ¿no? Pero ¿qué dice el Señor? Que Él está con nosotros todos los días de su vida, está con cada uno de nosotros, ¿no? Él nos va a dar la fuerza para seguir adelante, ¿no? Él nos va a dar la fuerza para que nosotros sigamos el camino del Señor, no miremos hacia atrás. No miremos hacia atrás y nos apartemos de Dios, ¿no? Tenemos que creer en el Señor. Gracias, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Perdón. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Entonces, como les decía recién, entonces ella tomó la decisión de ir al rey para que haya un nuevo decreto para proteger al pueblo judío. Pero en ese tiempo nadie, ¿no es cierto?, podía presentarse ¿qué? Delante del rey sin permiso. ¿Por qué? Porque el rey te podía matar. Y esta mujer fue valiente y se presentó delante del rey. Y esta mujer dijo: si tengo que perecer, que perezca. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo que morir, voy a morir. Ella estaba dispuesta a morir, ¿no es cierto?, por su pueblo, ¿no? Porque si el rey no le agradaba su presencia, la podía matar, ¿no? Y muchas veces nosotros, ¿no? Satanás, ¿no es cierto?, nos tiene así, aprisionados, ¿no es cierto?, con temor. Y no podemos salir adelante, ¿no? Y nos cuesta, ¿no es cierto?, creerle al Señor, ¿no? Y caminamos y miramos y volvemos hacia atrás. Y el Señor no quiere que nosotros volvamos hacia atrás, sino que sigamos hacia adelante, ¿no? Como les dije, nosotros somos hijos y hijas del Señor, somos reyes, ¿no es cierto? Y tenemos que creer eso, que somos reyes, que somos sacerdotes, ¿no? Y que nosotros, ¿no es cierto?, caminamos bajo las promesas del Señor. Entonces muchas veces hay que desechar, ¿no es cierto?, todas las mentiras de Satanás. Cuando Satanás viene a hablarnos, cuando Satanás quiere sacarnos, ¿no es cierto?, del camino de Dios, quiere direccionarnos a otro lugar. Tenemos que estar despiertos, por eso hay que velar todo el tiempo para poder ver los planes de Él. Si no velamos, no podemos ver sus planes. Y cuando queremos acordar, retrocedemos y nos apartamos de Dios, porque nos cuesta seguir adelante, ¿no es cierto? Entonces no, tenemos que velar para poder ver los planes de Satanás, ¿no? Entonces decimos: Señor, ayúdame, ¿no es cierto? Que Dios abra, ¿no es cierto?, la luz de nuestros ojos, ¿no es cierto?, que podamos ver cuando el enemigo viene, ¿no? Porque el enemigo puede venir a través de un familiar tuyo, puede venir, ¿no es cierto?, a través de una persona que está en tu casa, de un ser querido. Y entonces muchas veces decimos: no puede ser, pero es así. Muchas veces Dios puede usar, ¿no es cierto?, nuestra propia familia, ¿no es cierto?, para desviarnos de los planes de Dios, ¿no? Para desviarnos, ¿no es cierto?, de las promesas del Señor. Y es ahí donde nos cuesta mucho más. ¿Por qué? Porque somos emocionales. Somos emocionales y no podemos, ¿no es cierto?, con nuestros hijos. O no podemos con nuestro esposo cuando nos ataca, ¿no es cierto?, o con cualquier otra persona que está cerca nuestra, porque nos duele. Pero siempre tenemos que poner a Dios en primer lugar. El Señor en primer lugar, ¿en qué? En todas las cosas. A Dios, ¿no es cierto? Decir: Señor, te pongo en primer lugar, ayúdame, Señor, ¿no? Ayúdame a resistir
dame la guía, dame la dirección, ¿no? Como les decía recién, porque no siempre podemos vivir de las oraciones de los demás, ¿no? Si nosotros también tenemos al Espíritu Santo de Dios, cada uno de nosotros podemos clamar entre los pies del Señor, ¿no? Es eso lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, ¿no? Entregarnos de lleno, ¿no es cierto? Entregarle nuestro corazón al Señor. Muchas veces vos podés creer que entregaste tu corazón a Dios, pero hay áreas que no le entregaste en tu vida. Entonces, cuando Dios dice, entregame eso, hay que hacerlo. Señor, aquí te lo entrego. Pero hay muchas veces que nosotros no queremos entregar áreas en nuestras vidas, ¿no? Nos aferramos a ellas, ¿no? No queremos, ¿por qué? Porque nos duele o porque nos lastima, ¿no? Pero el Señor, nosotros cuando le entregamos todo a Dios, Él lo hace, ¿no? Y más, los ojos de Dios pueden ver mucho más que los nuestros. Entonces Él puede hacer mucho más. A veces nosotros creemos que estamos caminando correctamente o que estamos por el camino correcto y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque no oramos y no le entregamos eso a Dios. Lo hacemos a nuestra manera, a nuestro pensar, y nos podemos equivocar ahí, ¿no? Y después estamos llorando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Pero Dios no los puso en eso, no nos dijo que hiciéramos eso. Lo hacemos nosotros porque sentimos que era lo mejor, pero no le pedimos la guía a Dios. Entonces es necesario que nosotros aprenderle la guía al Señor. Señor, guíanos en todo momento, ¿no es cierto? A hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Él nos pide que tengamos que hacer. Es movernos, ¿no es cierto?, bajo la agenda del Señor. Yo no me puedo mover ni salirme de la agenda de Dios, ¿no? Entonces, decirle, Señor, ayúdame a hacer esto, ayúdame a hacer aquello, ¿no? Y darle, ¿no es cierto?, al Señor, gracias al Señor cuando Él nos guía, ¿no? Y nos direcciona, porque cuando Dios nos guía y nos direcciona, iglesia, no nos vamos a equivocar. No nos vamos a equivocar porque es la guía de Dios. Pero cuando nosotros caminamos bajo nuestra voluntad, ahí sí podemos equivocarnos, ¿no? Podemos equivocarnos y salirnos de la guía de Dios. Entonces, por eso es importante, ¿no es cierto?, cuando nuestros padres espirituales, Aldo y Débora, nos aconsejan, seguir sus consejos, ¿no? A mí me costaba muchísimo, no era tan obediente. No era una mujer muy obediente, ¿no es cierto? Me costaba mucho poder entender. Y bueno, y el apóstol Aldo me había puesto, ustedes muchos de la mayoría lo sabe, me había puesto mono con la vaca, porque era muy enojona. Entonces cuando él me decía algo, yo me enojaba y me la agarraba con él, ¿no? No lo podía entender, ¿no? Pero después cuando yo llegaba, ¿no es cierto?, a mi casa, era como que Dios, ¿no?, me revelaba lo que Él me había hablado, ¿no? Y podía entender que era yo la que estaba equivocada, ¿no? Que era yo, ¿no es cierto?, que no me humillaba, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos orgullo en nuestro corazón, nunca vamos a reconocer que estamos cerrados. Cuando tenemos orgullo en nuestro corazón, nunca vamos a reconocer que estamos caminando mal, sino siempre vamos a echarle la culpa a los demás. No, Él se tiene la culpa, ¿no? Y no es así. Perdón. Entonces, cuando nosotros nos reconocemos, viene la guía de Dios. Ahí viene su guía y nos ayuda, ¿no?, a seguir adelante, ¿no? Yo les quiero dar tantas gracias al Señor, ¿no? Y bueno, me emociono mucho. Le doy gracias a Dios por Aldo, por Débora. Ellos me enseñaron. Aldo siempre me guió, él me formó, aunque yo muchas veces le di mucho dolor de cabeza, pero le doy gracias a Dios porque nunca desistí, siempre seguí adelante, a pesar de, ¿no? Sé que Dios tenía planes para mi vida y estoy tan agradecido con ellos dos y honro sus vidas. Los amo en el Señor. Muchas veces no soy muy expresiva, ¿no? Pero mi corazón los ama, ¿no?, profundamente a ellos. Y yo te animo, amada iglesia del Señor, que los honres, ¿no?, que los escuches, ¿no? Muchas veces te vas a enojar, muchas veces no vas a querer escuchar, o porque vas a decir no tiene razón, o esto o aquello, ¿no? Pero nos equivocamos, ¿no? Mientras yo estaba, ¿no es cierto?, estábamos adorando, ¿no? Cuando estaba ahí,
el Señor me decía en ese momento, hay muchos, ¿no es cierto?, acá en la iglesia que se estuvieron quejando. Que se estuvieron quejando de su siervo. Que se estuvieron quejando por el trabajo que tenían que hacer con las boletas. No lo hacían con agrado. No lo hacían con amor. Entonces yo te animo, si sos uno de esas personas que te estuviste quejando, que pidas perdón al Señor. Que pidas perdón al Señor y que le digas, sí, Aldo, me estuve quejando por esto, por lo otro, ¿no? Porque como les dije recién, la queja no nos lleva a nada. La queja es un pecado ante los ojos de Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta y nos vivimos quejando por todo. Y Dios nos exhorta porque no podemos quejarnos. Es un pecado ante los ojos del Señor. Cuando yo pude entender que la queja es un pecado ante los ojos de Dios, Señor, perdóname por esto, ¿no? Quita toda queja de mi boca. Quita toda queja de mi corazón, de mi mente, ¿no? Porque eso no hace que nosotros nos perdamos las bendiciones de Dios. Nos desvía. Y ahí es donde abrimos puerta y hacemos que Satanás nos predique la mente, ¿no es cierto? Nos predique y nos ponga en contra, ¿no es cierto?, de nuestros padres espirituales, ¿no? Y nosotros tenemos que aprender a honrarlos a ellos, ¿no? A aprender y decir amén cuando ellos nos mandan a hacer algo, ¿no? Porque en eso, ¿no es cierto?, en la obediencia nosotros también crecemos espiritualmente. En la obediencia nosotros crecemos. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y Dios sabe con qué amor lo hiciste, ¿no? Si lo hiciste con amor, si lo hiciste con entrega, o si lo hiciste quejándote todo el tiempo, ¿no? Y si vos te quejas todo el tiempo, ¿cómo pretendés que la bendición de Dios venga sobre tu vida? No va a venir sobre tu vida. Hay que quitar la queja, dejarla de lado. Señor, ayúdame a no ser más quejoso, ¿no? Yo allá cuando le pedía el perdón al Señor cuando llegué a la ciudad de La Quiaca, yo me quejaba todo el tiempo porque no sabían manejar. Y yo me enojaba porque la gente allá no te pone guiñe, no te pone nada, ninguna señal, y vos tenés que adivinar lo que van a hacer, ¿no? Entonces yo me reenojaba y digo, esta gente no sabe manejar, decía yo, ¿viste? Entonces me quejaba cada vez que salía a la calle era una lucha. Porque tenía miedo de chocar o porque no sabía cómo iban a actuar, ¿no? Dije, Señor, cuando el Señor me hizo ver eso, que era una queja, Señora, perdóname por quejarme. Así que ahora cuando salgo a la calle a manejar, ay, Señor, lo bendigo en el nombre del Señor, ¿viste? Pero porque bueno, uno tiene que ser como agradecido y como dice el Señor, no quejarnos. Perdón que me salí, pero tenía que decir esto, ¿no es cierto? Porque lo sentí, ¿no es cierto?, del parte del Señor, ¿no? Cuando estábamos adorando. Así que bueno, te animo, amada iglesia del Señor, que le pidas perdón a Dios. Y, ¿no es cierto?, obviamente, ¿no es cierto?, a ellos también, ¿no? Porque son directivas que ellos dieron, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan hacer cada uno de ustedes. Y si vos lo hiciste de mala gana, y como les dije recién, y con queja, ¿no es cierto?, arrepentite y bueno, pedirle perdón al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Como les decía recién, ¿no es cierto?, esta mujer era una mujer de fe, ¿no? Entonces ella pudo salvar a todo el pueblo judío, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el Señor, la gracia de Dios estaba sobre la vida de esta mujer. En el libro de Génesis Dios creó al mundo, ¿no es cierto? Dios hizo el hombre, ¿no? Pero después de eso dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? ¿E hizo qué? La ayuda idónea, ¿no es cierto? Hizo a la mujer, ¿no? ¿Para qué? Para que pudiera ayudar, ¿no es cierto?, al hombre, ¿no? Cuando Jesús estaba, ¿no es cierto?, en la cruz, ¿quién eran quien estaba bajo los pies del Señor? Eran mujeres. Eran todas mujeres que estaban bajo los pies de Dios, bajo los pies del Señor ahí, o llorando por Él, ¿no? Los hombres, los discípulos, no había ninguno. No había ningún discípulo bajo los pies del Señor, sino las mujeres ahí creyendo en el Señor, mujeres de fe. Tenemos que tener fe, ¿no es cierto? Tenemos que aprender, tú tienes que aprender a levantar tu familia. ¿No es cierto?, dejar que tu familia se hunda. Aprender a levantar tu familia en tu hogar, ¿no es cierto? Sé esa mujer poderosa, ¿no es cierto?, en las manos del Señor. No seas una mujer rencillosa, una mujer que destruye su hogar. Yo era antes así, era una mujer rencillosa, que me quejaba por todo y que le decía a mi esposo en la cabeza, ¿no? Pobre él, pobre Marcelo, pero era verdad. Todo el tiempo me quejaba y le dejaba la cabeza así, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando vos sos así? Alejás a tu esposo de tu lado.
Vos pensás que vas, ¿no es cierto?, que vas a gobernarlo o que vas a hacer lo que, como se llama, lo que vos querés. Pero no, lo alejás de tu lado. Haces que él se aleje del lado tuyo. ¿Por qué? Porque estás todo el tiempo rencillosa, quejándote todo el tiempo, que no te gusta esto, que no te gusta lo otro, o molestando, ¿no es cierto?, todo el tiempo, ¿no? Y nosotros tenemos que ser mujeres poderosas en las manos del Señor, ¿no es cierto? Mujeres, ¿no es cierto?, que defiendan a su familia, que defiendan a su esposo, que defiendan a sus hijos, ¿no es cierto? Y si vos sos una mujer de esas, arrepentite, pedirle perdón a Dios. Decirle al Señor que te haga libre de eso, ¿no? Porque no puedes estar todo el tiempo atacando la mente de tu esposo. No puedes estar todo el tiempo así, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Nosotros somos mujeres idóneas. Muchas veces somos mujeres que tenemos que sostener la familia dentro del hogar, ¿no es cierto? En oración, en búsqueda del Señor, porque la mujer es poderosa orando. Cuando nosotros le creemos al Señor, cuando le entregamos todo eso, ¿no es cierto?, malo que a Dios no le agrada de nuestro corazón, el Señor viene y nos transforma. El Señor nos ayuda a seguir adelante, ¿no? Pero cuando nosotros nos seguimos quejando y estar todo el tiempo así, destruimos nuestro matrimonio, destruimos nuestro hogar. Entonces, seamos mujeres, ¿no es cierto?, como les dije recién, mujeres de reino, ¿no? Mujeres poderosas en las manos del Señor. No solamente mujeres, sino también los hombres. Hombres de reino, ¿no es cierto? Hombres que le crean a Dios, hombres que luchen por su familia, hombres que luchen por sus hijos, que le crean al Señor, ¿no es cierto? Que digan, no, por esta familia, ¿no? Yo voy a defender a mi familia, ¿no es cierto? Hombres que se pongan en las manos de Dios. Hombres poderosos, ¿no? En ese congreso que fui yo, me marcó mucho lo que decía el profeta Pablo Chávez. Y es verdad lo que él dice, ¿no? Que los hombres de este tiempo son blanditos. Que los hombres de este tiempo, ¿no es cierto?, no le creen a Dios. Eso decía él y yo digo, sí, tiene razón. Que los hombres de este tiempo no se levantan a honrar a su esposa, no se levantan a honrar a sus hijos. Y yo digo, qué verdad dice, ¿no? Porque los hombres, ¿qué dice el Señor? ¿Para qué puso a los hombres? Cabeza del hogar. ¿Para que sean hombres machistas? No. Ese hombre tiene que proteger a su familia. Ese hombre tiene que amar a su esposa. Ese hombre tiene que amar a sus hijos, formarlos, ¿no? En la palabra del Señor. Si vos conoces al Señor, tenés que formar a tus hijos en la palabra de Dios. Creerle al Señor. ¿Qué dice el Señor? Que los hombres tienen que amar a sus esposas ¿cómo? Como Jesús ama a la iglesia. De esa forma. Entonces muchas veces, decía este profeta, los hombres son blanditos porque no quieren, ninguno quiere compromiso con Dios, ninguno honra a su esposa en este tiempo o a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, si vos conocés al Señor, ¿no es cierto? Si en tu corazón está Cristo, levántate. Si te cuesta, Señor, ayúdame a ser amoroso. Señor, ayúdame a decirle cada día a mi esposa que la amo, ¿no es cierto? O que se ve hermosa, ¿no? No todo el tiempo crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros cuando somos así, aprendamos de ellos, de nuestros padres espirituales, ¿no? Cuando somos así, nuestros hijos lo ven a eso. Y ellos se crían así, de esa forma, de esa misma forma. Ven el amor que tiene mamá y papá. Y ellos se crían seguros. Pero cuando nosotros somos así, nuestros hijos no son seguros. No son seguros porque se sienten mal. Entonces somos nosotros que tenemos que sembrar ese amor dentro de la familia. No somos nosotros que tenemos que sembrar ese amor dentro del matrimonio, ¿no? ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean así, de la misma forma, amoroso. Por eso muchas veces no entendemos por qué nuestros hijos son así o son allá, ¿no? Entonces tenemos que decirle, Señor, ayúdame a lograr esto, ¿no? Yo por mucho tiempo le pedí al Señor, Señor, ayúdame, ¿no es cierto?, a callarme la boca, ¿no? Porque no, yo siempre tenía que tener la última palabra, ¿no? No podía callarme la boca, ¿no? Entonces, ayúdame a callarme la boca, ayúdame a respetar a mi esposo, ayúdame a escucharlo, ¿no? Y fue así como el Señor empezó a transformar mi corazón, pero porque yo me entregué a Dios, porque no es todo mágico. Vos tenés que tener la decisión de decir, Señor, yo quiero un cambio para mi vida, yo quiero un cambio para mi matrimonio, yo quiero un cambio para mis hijos, pero es tu decisión, vos tenés que ir a los pies del Señor, para que el Señor, cada uno de ustedes se conoce, ¿no? Sabe cómo son. Entonces, si vos sabes que estás haciendo mal ante los ojos de Dios y estás caminando mal, no sigas así.
Arrepentite, pedí ayuda. Si vos no podés solo, pedí ayuda. Para eso está tu líder. Para eso están, ¿no es cierto?, nuestros padres espirituales, para ayudarnos. Pero si nosotros nos callamos la boca, seguimos así, destruimos a nuestra familia, destruimos nuestro matrimonio y estamos pecando delante de los ojos del Señor, ¿no? Por eso es importante pedirle ayuda a Dios. Gracias, Jesús. Te alabo, Señor. Gracias, Jesús. Como les dije recién, eran solamente las mujeres llorando a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque las mujeres eran fieles a Jesús. La mujer tiene esa grandeza, ¿no? En el libro de Esther pareciera, ¿no es cierto?, que Dios no estuviera en ese libro, ¿no? Pero a veces nos equivocamos, muchas veces decimos Dios no está, pero el Señor estaba. ¿Por qué? Porque Dios levantó a Esther, ¿no es cierto? Él, ¿no es cierto?, puso la gracia sobre la vida de esta mujer, ¿no? Entonces el Señor estaba, porque Dios le dio la providencia a ese pueblo, ¿no? Y muchas veces nosotros creemos que Dios no está, pero Dios siempre está con nosotros, ¿no? Aunque a veces, muchas veces no lo podemos ver o no lo podemos palpar, pero el Señor siempre está ahí, ¿no? Siempre va a estar ahí. A veces tenemos que pasar desiertos, a veces el Señor nos tiene que formar y es importante, ¿no es cierto?, formarnos, ¿no es cierto? Por eso muchas veces Dios esconde su rostro sobre cada uno de nosotros, porque quiere formar algo en nuestro corazón, quiere formar algo en nuestro carácter, ¿no? Porque nosotros sabemos que lo más difícil de formar en la vida del hombre es el carácter. Y el Señor dice que tenemos que tener, ¿qué? El carácter de Cristo. Y qué difícil que es tener el carácter de Cristo, ¿no? Pero bueno, tenemos que lograr eso, ¿no? Cuando nosotros somos así, de mal carácter, ¿no? Y sabemos que está mal, Señor, ayúdame a ser libre, ¿no? Porque muchas veces decimos, como pensaba yo antes, ¿no?, que era una mujer de mucho carácter y yo pensaba que estaba bien y no era carácter, eso era mal carácter, ¿no? Es porque todo el tiempo, ¿no es cierto?, vivía enojada y era muy luchona y todo el tiempo, ¿no es cierto?, estaba a la defensiva y todo el tiempo atacaba a mi esposo. Entonces yo era una mujer de mal carácter, ¿no? Hasta que Dios empezó a transformar mi corazón, empezó a darme el entendimiento, que yo empecé a entender realmente cómo Dios quiere que nosotros seamos, ¿no es cierto?, amada iglesia del Señor, ¿no? Entonces yo te animo, amada iglesia del Señor, ¿no?, que le pidas a Dios que te ayude, ¿no? Que te ayude cuando vos tenés ese mal carácter, ¿no? Que te ayude, ¿no es cierto?, con tu familia, ¿no? Y empezar a entregarles las cosas al Señor, ¿no? No te las guardes para vos. Cuando Dios te dice, entregame eso, hacelo, no dudes. Porque Dios, ¿no es cierto?, siempre nos quiere dar las cosas buenas. Dios nunca nos quiere dar nada malo. Muchas veces nosotros detenemos las bendiciones de Dios. Dios nos quiere bendecir, pero nosotros la detenemos. ¿Por qué? Porque seguimos de la misma forma. Seguimos con el mismo comportamiento, como chiquilines, y no le creemos a Dios y no queremos entregarle nuestras áreas de nuestras vidas al Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos entreguemos al 100%. Entrégale tu corazón al Señor al 100%, ¿no? Y creerle a Dios que puede transformar tu vida, ¿no es cierto? Que puede transformar la vida de cualquiera y que te puede usar, ¿no es cierto?, Dios poderosamente, ¿no?, como usó esta mujer. Creerle al Señor, ¿no? Y pelear, ¿no es cierto? Luchar por los tuyos. Esa es la palabra que yo traía ahora que ¿no es cierto?, que Dios puso en mi corazón. Le decía a Débora, las prédicas que hago son de 7 hojas, pero ahora hice 3. Le digo, no sé cuánto tiempo voy a estar, le digo, ¿no? Entonces, pero es lo que Dios me guió, ¿no es cierto? Entonces yo te animo, amada iglesia del Señor, como les dije recién, como el Espíritu Santo me dijo, si te estás quejando, pedí perdón, arrepentite, pedile perdón al Señor, pedile perdón, ¿no es cierto?, también a nuestros pastores, porque nosotros hacemos las cosas de mala gana, ¿no? Entonces yo te animo, amada iglesia del Señor, que lo hagas, ¿no? Gracias te doy, Jesús. Voy a estar, el que quiere, ¿no es cierto?, pasar, voy a estar ministrando y voy a pedir a los líderes que me ayuden, ¿no?, a ministrar, ¿sí? Gracias te doy, Señor. Gracias, Papá Dios, en el nombre de Jesús. No sé si quiere compartir algo, apóstol. Gracias, Señor. Solamente confirmar tus palabras. Vamos a ponernos de pie. Débora, Claudia, Carlito, estén pasando. Bueno, me asombraba
que en esa sencillez y tranquilidad compartiste testimonios tan fáciles de comprender que muchos podemos sentirnos identificados, testimonios que la mayoría lo ocultan y nos lo van a contar. Y de luchas de tu vida soltaste como consejos, enseñanza que tienen el peso y la autoridad por haber crecido desde esas realidades. Eso muestra humildad, sinceridad, gracia de Dios y la seguridad que te da Dios honrando a Dios. Así que Dios te bendiga. Qué bendición que puedas compartir estas palabras. Y doy una palabra. Ella no me dio tanto trabajo, ella exagera un poquito. Me dio un poco de trabajo, pero no es que me dio tanto trabajo, sino era esto. Desde que se convirtió Marcelo y vos, sabía que Dios tenía un plan grande. Se supone que otras personas de más tiempo y ya eran usadas por Dios tendrían que ser enviados antes, humanamente. Pero el Señor me ciñó a mí y el Señor me hablaba que yo te exigiera a vos y a Marcelo. No siempre eran errores, sino que Dios me mandaba prepararles a ellos antes que a los demás. Ese fue el motivo. Entonces, era yo que fui mucho más exigente con vos que con otras líderes. Fui yo que fui más exigente con Marcelo que con otros, y pasaron algunos años y mostró que era de Dios porque fueron enviados y están trabajando para Dios. Hoy está hablando de parte de Dios. Era más guía de Dios. Te bendigo por haber soportado el proceso de Dios. Algunos retos míos, pero era todo proceso de preparación. Así que Dios te bendiga. Un aplauso al Señor esta noche. Que Dios te bendiga. Vamos ya a estar orando. Ver lo que esté pasando. Le dije de hora pasada y me olvidé que ella le agarró muy fuerte la alergia ahora. Bien, le dije como una propuesta: comenzá. Si se te va a seguir y si no, bueno, que se quede libre. Vamos a estar adorando mientras Carlos, ¿ya estás por acá? Ah, sí, esté bajando ya, bien. Que Dios te bendiga, Clau. Ya vamos a comenzar a orar. Mientras estamos adorando, puedes adorar, orar, mientras que no te quede así de palo. Cantá, ora. Puedes cerrar, puedes tener los ojos abiertos o cerrarlos, mientras que estés conectado y participes de esta atmósfera. Así que ya, Mirna. Jesús de Nazaret, Santo, Santo, Santo. Es Jesús de Nazaret, Santo, Santo, Santo. Es
cruz. No dijo nada, no abrió su boca. Le hieren, le golpean, pero Él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo en el pesebre, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo en las alturas, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es tu sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá. El Cordero y León reinará. Santo es Jesús de Nazaret. Santo, santo es Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo es Jesús de Nazaret. Santo, santo es Jesús de Nazaret. Todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León, todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará.
ministre en tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes, que ministre en tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes, que ministre en tu corazón con nuestra adoración. Ser reyes y sacerdotes, que ministre en tu corazón con nuestra adoración. Permítenos ser reyes y sacerdotes,